La fiebre de la leche es una enfermedad del tipo metabólica y nutricional, también conocida como enfermedad de deficiencia de calcio o hipocalcemia. Su nombre lo indica, se caracteriza por un desequilibrio en la regulación de la concentración de calcio que existe en la sangre del animal. Esta enfermedad ocurre durante el periparto, a las 48 o 72 horas después del parto. En vacas de alta producción, un 20% está predispuesta a esta enfermedad. Esta condición es una causa común del parto deficiente, becerros muertos y aparente muerte súbita de vacas productoras durante el periparto y posparto temprano. La enfermedad ocasiona grandes pérdidas económicas en las explotaciones lecheras, fundamentalmente debido al costo de los tratamientos, las muertes y las complicaciones secundarias. Su incidencia va en aumento, dado que el ganado lechero trabaja en una producción global más elevada. El calcio y su importancia. Para comenzar, el calcio es un mineral sumamente esencial. Junto al fósforo componen más del 70% del total de los elementos minerales en el animal. La gran reserva de calcio la encontramos en su gran mayoría en los huesos y los dientes, en un 99%. El calcio absorbido por el intestino y el movilizado de los huesos constituyen la fuente principal de calcio para la reserva sanguínea. El calcio interviene en la formación de los huesos, la coagulación de la sangre, las contracciones musculares, el ritmo cardíaco, en el transporte de los impulsos nerviosos, la activación de enzimas, funcionamiento de hormonas, entre muchas otras. ¿Qué es lo que ocurre dentro del animal? Se produce un cierto grado de hipocalcemia en todas las vacas al momento del parto. Las vacas solo tienen una pequeña cantidad de calcio circulando en su sangre, alrededor de 10 gramos, pero tienen una reserva considerable de calcio almacenada en sus huesos, 6.000 gramos, y mucha en la comida de su intestino, 100 gramos. Durante la última etapa del embarazo y la lactancia temprana, la demanda de calcio aumenta significativamente, lo que hace que los niveles de calcio en la sangre disminuyan. La transferencia de calcio de la madre hacia los tejidos del feto es de aproximadamente 2 a 7 gramos de calcio al día durante los últimos 60 días de gestación. En cuestión de horas, hay una transferencia de 2.5 gramos de calcio por litro de calostro, pudiéndose perder de 20 a 80 gramos de calcio por vaca, dependiendo de los niveles de producción del calostro. El factor que desencadena esto durante el parto es el aumento repentino en los requerimientos de calcio para la producción de calostro. La vaca se adapta a esta mayor demanda aumentando la absorción de calcio desde el intestino y la movilización de las reservas de calcio en el hueso. La paresia del parto ocurre cuando la utilización de calcio de la reserva sanguínea excede el ingreso de calcio absorbido del intestino y el movilizado por el hueso. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? La enfermedad se puede manifestar de forma clínica y de forma subclínica, es decir que esta enfermedad puede presentar tanto una sintomatología visible como no presentar ninguna. La forma clínica se puede dividir en 3 etapas. La etapa 1, de corta duración, se manifiesta por un breve estado de excitación y aparición de espasmos con hipersensibilidad y temblores musculares. El animal trata de no moverse y no come. Si el animal se ve obligado a moverse, sus movimientos serán torpes, dada la rigidez de los miembros, y caerá fácilmente a tierra. La etapa 2 se caracteriza por decúbito esternal. El animal se presenta deprimido, acostado sobre su porción ventral, torciendo la cabeza como mirándose el flanco. La tetania, o los espasmos, de los miembros ha desaparecido para este punto, pero igualmente el animal no puede levantarse. El hocico está seco, las extremidades frías, y la temperatura rectal disminuirá a 36 grados centígrados. La etapa 3 muestra un estado de coma con decúbito lateral. El animal no puede levantarse y se produce un cúmulo excesivo de gases. En la hipocalcemia subclínica se presenta indigestión, flacidez rectal, no defeca,
se observa distocia y retención de membranas fetales. En su fase 1 o de excitación se puede llegar a diagnosticar el 25% de las veces. La vaca aún se encuentra de pie, pero con equilibrio dificultoso, poco control muscular, fiebre. Esta es una fase corta y peligrosa. Si el animal no recibe tratamiento, rara vez hay recuperación de una hipocalcemia, muriendo por insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se realizará el tratamiento de la enfermedad? Contactar al veterinario ante las primeras señales de los síntomas es lo más recomendable. Antes de intentar el tratamiento de una vaca, puede ser recomendable obtener una muestra de sangre que se pueda almacenar y analizar, si es necesario en una etapa posterior si la vaca no responde al tratamiento como se espera. El tratamiento de la elección para la fiebre de la leche es la infusión lenta e intravenosa de 8 a 12 gramos de calcio, tan pronto como sea posible del inicio de los signos clínicos. Aproximadamente el 85% de los casos responderá al tratamiento. En muchos casos aumentarán las vacas recostadas a causa de la fiebre de la leche dentro de los 10 minutos posteriores al tratamiento, y otras se levantarán entre 2 y 4 horas después. Es esencial sentar a la vaca en posición de reposo external y girarla para que quede tumbada en el lado opuesto al que la encontró. Ella debería girarse para acostarse en el lado opuesto cada 2 horas. Proporcione refugio cubierta con alfombras en situaciones expuestas y asegúrese que los alimentos y el agua estén disponibles en todo momento. Si la respuesta no es evidente entre 5 a 6 horas, se deberá volver a evaluar el diagnóstico si es necesario. Administrar una infusión intravenosa adicional de 8 a 12 gramos de calcio a las recaídas de la fiebre de la leche ocurre en un 25% en los casos tratados. 12 horas después del tratamiento, todo el calcio administrado, ya sea por vía intravenosa o subcutánea, se ha eliminado del cuerpo. El tratamiento es solo una operación de espera hasta que el proceso normal de adaptación esté en pleno funcionamiento. Métodos de prevención es por medio de la nutrición de la vaca seca, la cual debe recibir una ración baja en concentrado, en energía, en proteínas y en calcio. Importante es que este cambio dietario se implemente entre los primeros 40 a 30 días antes del parto para acostumbrar al animal. La ración, dependiendo de la calificación de la condición corporal con que se haya llegado el ganado al secado, generalmente se compone de ensilado de maíz a partes iguales de heno de avena. Se recomienda también utilizar paja de trigo, silo de maíz que provoca acidosis y es baja en calcio, el sorgo y concentrados con los niveles de fósforo y calcio bajos. Como esta práctica de manejo no es siempre posible, la forma más común de lograr esto es acidificar metabólicamente al animal, agregando sales aniónicas a la dieta, siendo los cloruros y los sulfatos los elementos más usados. Esta acidificación produce el estímulo de la remoción del calcio y del fósforo de los tejidos óseos, ayudando de esta manera a mantener los niveles del calcio sanguíneo necesarios. Administrar 100 gramos de cloruro de amonio más 100 gramos de sulfato de magnesio por vaca por día durante 2 o 3 semanas preparto más 1 o 2 kilogramos de melaza. De esta manera se reduce la posibilidad de padecer hipocalcemia clínica y subclínica, además de aumentar la materia seca en el posparto y por lo tanto aumentar la producción láctea. También se pueden manejar formulaciones estándar de sales aniónicas: 120 gramos de sulfato de magnesio, 120 gramos de cloruro de amonio, 120 gramos de sulfato de magnesio, 60 gramos de cloruro de amonio, 60 gramos de sulfato de amonio. Asimismo, se pueden formular raciones con base en el análisis de los forrajes e ingredientes.